Antes de todo, me gustaría dar un ejemplo. Muchas veces conocemos nombres de personas, ¿correcto? No sé si alguien se llama así aquí o no, pero me va a disculpar si alguien se llama así. Un ejemplo, Vicente o José, o voy a utilizar el mío también, que yo creo que ustedes no lo conocen, pero lo van a conocer, que es Alberto. Okay. Ustedes saben que muchas veces les dan, ¿cómo se llama? Seudónimos a los nombres, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver en la pantalla. Gloria a Dios. Cuando uno nace, un ejemplo, voy a utilizar el nombre de Vicente. Su nombre sería Vicente, bueno, pongámosle José Vicente Juárez. ¿Cuáles son los seudónimos que se utilizan? Chente. Muy conocido, Chente, Chentillo, Chentón. Cuando ya empieza el respeto, Don, o Señor, etcétera, etcétera. Y hay muchos más que en algunas culturas no lo vamos a conocer, pero esto es lo que conozco yo. Amén. ¿Verdad? Entonces, pero que es en sí, el nombre original de la persona no cambia. Estos son seudónimos. Entonces ahora vamos a ver esto. Ahora me ha tocado un tema que ahorita vamos a leerlo. Quiero que me acompañen en el libro de Génesis 1, del 1 al 5. Este libro no se van a perder en buscarlo porque es uno de los primeros y el primer capítulo. Sé que no tendrán problema en encontrarlo. Cuando lo tengan, me confirman por favor. Si alguien tiene una voz fuerte, que me diga qué dice el tema antes del capítulo. La creación. La creación. Muy bien. Vamos a leerlo. ¿Qué dice Génesis 1 del 1 al 5? La palabra del Señor se lee de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana de un día. No voy a leer lo demás, porque es un poco largo. Lo que quiero que enfoquemos es esto: en la creación, ¿qué es lo que hizo Él? Conocemos a nuestro Padre. En los primeros versículos, si empezamos a analizar, por eso le pregunté a alguien que lo dijera, qué es lo que decía el tema anterior y qué describimos aquí, que Él empezó a crear. Empezó a crear la luz, la tiniebla, el mar, las aves, los animales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vemos ahí? Es un creador, y a la misma vez vemos que es un poderoso y fuerte también. Mira, este es el que nosotros creemos. Entonces, en los primeros versículos, eso es lo que vemos: una creación. Él es el creador de todo. Si ven en la pantalla, vemos la tierra, pero ese solo es parte. Hay una infinidad que también Dios ha creado. Entonces, hoy vamos a definir en verdad lo que es el nombre que me toca a mí. No sé si alguna vez han visto estas escrituras. Probablemente no. Entonces, es en hebreo.
Ahora, el tema mío es Elohim. Amén. Este es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y vemos atrás, en algunos cantos dice el león de Judá, ¿verdad? Amén. En algunas ocasiones, en lo personal, cuando alguna vez habían escuchado el nombre en sí de Elohim, ¿lo habían escuchado alguna vez? Muy bien. Yo, le voy a decir en lo personal, solo lo había escuchado en las escrituras y leído en las escrituras egipcias, cuando se refería a sus propios dioses. Pero nunca me había indagado a saber de dónde venía ese nombre. Cuando lo escuchaba yo decía, ok, son los egipcios que nombraban a sus dioses de esa manera, porque lo escuchaba en escrituras, lo veía en películas, lo veía donde sea, no le ponía atención. Pero ahora que me toca el nombre específico a mí, empiezo a investigar y me doy cuenta del nombre original y de dónde viene. Entonces, y dije yo, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Si lo que les enseñé anteriormente en las escrituras es en hebreo, dije, vamos a irnos al Pentateuco, vamos a ver qué es lo que dice. Entonces, esto es lo que encontré. Lo vamos a ver en la pantalla. Los mismos versículos que leímos del 1 al 5 lo van a ver acá. La única diferencia que van a ver ahí es la traducción a la misma vez del hebreo. Entonces, en el hebreo original, vamos a leer que dice Elohim. Nuestras versiones que dice Dios. Entonces, ahora ya vamos a ir comprendiendo de dónde viene el nombre de Elohim. Entonces, este es el primer versículo del 1, 2 y 3. El 4 y el 5. Los puse en rojo para que vieran cuántas veces dice el nombre Elohim. Y en nuestras versiones dice Dios. Entonces vamos a leer y vamos a ver este día las diferencias entre por qué decimos Dios y por qué hemos dejado de decir Elohim. Entonces, esa es la razón por qué me enfoco en la Biblia hebrea y en la Biblia que tenemos nosotros. Para conocer, bueno, anteriormente le iba a decir esto. Cuando le estaba mencionando referente a el Elohim en el hebreo, para el hebreo quiere decir Dios o dioses. O sea que cuando termina en YM o IM, es en plural. Pero si nos damos cuenta, los versículos hablamos de un solo Dios, o sea, un Dios. Pero para el hebreo es plural. Entonces, como les decía, en el hebreo la terminación in normalmente indica un plural masculino, que significa las palabras no, ¿qué es lo que sucede con no coinciden con el tema? Y las palabras del texto original. Y la pregunta que me hice es, ¿no deberíamos de conservar el nombre original? Porque, como les di el ejemplo de la acta de nacimiento, usted sigue siendo un nombre, pero los seudónimos se van creciendo. Entonces, es aquí cuando les enseñé lo de la Biblia hebrea, ¿verdad? El original. Ahora quiero irme, déjenme ver. Voy a leerles un poquito de historia, por eso es que me estoy sacando aquí, estoy viendo allá. En las Biblias evangélicas encontramos que a Dios se le nombra como Jehová. Y en las Biblias católicas les dan el nombre de Yahweh. Y-A-H-W-E. Muchos cristianos nos preguntamos, ¿por qué la diferencia del nombre de Dios? Porque, ¿verdad? Nos preguntamos, ahorita nos vamos a poner a analizar. ¿Y qué debemos de pensar? Algunos dirán, en el fondo, ¿qué nos sirve saber o discutir el nombre antiguo de Dios? Muchos se pueden preguntar eso. Nosotros ahora vivimos en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos importa saber el nombre de Dios o cómo ya lo conocemos como Elohim?
Y luego cuando vino Jesús, dice, ¿cómo nos habló Jesús referente a Él? Jesús vino a aclarar el misterio más profundo que hay, y que Él es un ser divino, que es un Dios de amor, un Dios, un Padre, que nos ama a toda criatura, y a los hombres y a sus hijos. Y Jesús mismo nos enseñó que debemos invocar a Dios como nuestro Padre. Ese es como Él nos enseñó en el Nuevo Testamento. Y lo podemos ver en Mateo 6:9. Ahora, para los estudiosos de la Biblia, el nombre antiguo de Elohim, este nombre que los israelitas del Antiguo Testamento usaban con un profundo respeto. Por eso es que de las razones de que cuando decían el nombre, ellos temían decir el nombre, porque les inculcaban un respeto enorme, cosa que ahora en la actualidad lo utilizamos para cualquier cosa, nombre de Dios, en cualquier frase lo utilizamos, pero ellos es un gran respeto. Entonces por eso casi ven que pocas veces lo mencionan. Entonces la explicación de esto es un poco difícil, porque debemos comprender algo del idioma hebreo, cosa que no conocemos nosotros, solo lo leemos, y lo poco que leemos es lo que podemos interpretar. Entonces, otra cosa, el idioma hebreo fue la lengua que se le manifestó a Moisés. Entonces, en la lengua esta es donde él le dice Elohim, ¿verdad? Amén. Los israelitas del Antiguo Testamento empleaban muchos nombres para referirse al nombre de Elohim. Todos estos nombres expresaban una relación íntima de Elohim con el mundo y con los hombres. En Éxodo 6:7 encontramos el texto hebreo del nombre Elohim, que en castellano significa Dios fuerte y poderoso. Es ahí estamos empezando a ver parte de dónde vienen los significados. En Salmo 94 encontramos Adonai, que en castellano también quiere decir Señor. Les traigo un poquito de esto porque voy a ir desglosando un poquito lo que es el nombre y a lo que quiero llegar. Luego en Génesis 17:1 se habla de Dios como Shaddai, que quiere decir Dios de la montaña. El profeta Isaías 7:14 nos habla de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y hay muchos nombres más en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Dios poderoso, el Dios vivo, el Santo de Israel, el Altísimo, Dios eterno, el Dios de justicia, etc. Como escuchamos también al principio, le dije el Rey de Judá, el León de Judá. Entonces empezamos a sacar muchos nombres, pero el nombre más empleado en aquellos tiempos era Yahweh, que el significado, como le dije, que ya nos dieron en primera clase, fue yo soy, el que es. Entonces leemos en Éxodo capítulo 3 que Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiente y lo mandó al faraón a hablar de su parte. Moisés le preguntó a Elohim, ¿por qué los israelitas? Pero si los israelitas me preguntan, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué voy a contestarles? Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así les dirás a los israelitas, yo soy, que manda a ustedes. Esto le dirás a ellos, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me manda a ustedes. Escuchen esta palabra. Este es mi nombre para siempre. Aleluya. O sea, no dijo más. O sea, ahorita vamos a ir entrando también a lo que es el significado de las iniciales que le dije. Si vemos en la pantalla, ahí sí podemos ver que dice, por no conocer la pronunciación original de los 4 consonantes que en la letra castellana correspondían a YHVH o en las letras latinas JHBH,
para recordar al lector que por un respeto se debería decir Adonai en vez de Yahweh. Entonces, si lo alcanzan a ver ahí. Y luego pusieron las tres vocales de la palabra Adonai, que en este caso es E, O y A. Y resultó en la palabra Jehová. Ahora ya entendemos de dónde viene el nombre de Jehová. Amén. Es decir, tomaron 4 consonantes de la palabra, se lo alcanzan a ver ahí en casi el último párrafo, y metieron las 3 simples vocales de la palabra Adonai y formaron la nueva palabra que es Jehová. Esto está claro que la palabra Jehová es un arreglo de 2 palabras en una. Un poquito de historia referente a esto. En los años 1600 comenzaron a traducir las Biblias en todas las lenguas. Y como encontraron todos los textos bíblicos de la Edad Media, la palabra Jehová como nombre propio de Dios, copiaron este nombre de Jehová literalmente en todos los idiomas del castellano. El castellano originalmente así se decía antes, cuando estaba uno en la escuela decía que el lenguaje suyo es castellano, ahora decimos que español. ¿Verdad? Entonces, al idioma castellano, español, alemán e inglés. Y desde aquel tiempo empezaron a pronunciar los católicos y los evangélicos o los cristianos como nombre propio de Dios. Del Antiguo Testamento, la palabra Jehová. Por supuesto que la palabra Jehová nunca ha existido en el hebreo. Recuerden que no puede pronunciar esa consonante. No ha existido. Ahora, sé que la palabra que agregaron, hice una pregunta yo, pero esto solo lo voy a dejar como pensamiento y para mí mismo también. Ya ve que en la Biblia nos habla y nos dice de que será bueno quitar o agregar una palabra de la Biblia. Entonces aquí estamos dándonos cuenta que hemos agregado algunas consonantes a un nombre que no, ni siquiera el propio hebreo puede pronunciar, no sabe pronunciar, pero le agregaron de otro nombre al nombre que es de Jehová. Entonces, ahora, como les dije, el nombre de Adonai, si ven las 2 iniciales, las 2 consonantes, las 3 vocales, es desde ahí donde las toman. Si ven Adonai, la E, la O y la A. Y si ven, ¿en qué termina? En Jehová. Así es. Pues todos sabemos, ¿verdad?, que tenemos un creador. Quiero ver, déjenme ver acá. Le mencioné hace un poquito que a través de los tiempos el nombre de Dios se ha venido distorsionando en las traducciones. El nombre, voy a dar 4 traducciones de la historia. 1, del hebreo al griego, que fue en los siglos segundos y terceros más o menos que lo empezaron a hacer. Luego del hebreo griego al latín, que en ese tiempo se llama Vulgata Latina por Jerónimo de la Iglesia Católica. Luego tenemos el concilio de Toulouse en los años 1229. Y por último, no por último, pero los principales les voy a mencionar, la traducción al inglés, que es en los años aproximadamente de 1320. Entonces, si ahí podemos ver que en el transcurso de las traducciones podemos ver, no sé si puede decir errores o falta de traducción, pero lo vamos a ir viendo eso en cada traducción. Entonces, como les dije al principio, el nombre cuando usted nació está ahí. Los seudónimos no son.
Entonces, pero también dije yo, bueno, ¿será que puede pasar esto en nosotros en la actualidad? Y encontré algo que es bien verídico. Las personas asiáticas, específicamente de China, ellos tienen su nombre y su manera de escribir, cosa que para al continente americano no lo podemos pronunciar, no lo podemos leer. ¿Qué hacen ellos cuando vienen a este país? A este país vienen y ellos eligen un nombre y se cambian el nombre. Y aquí lo conocemos por el nombre que hayan elegido, pero su nombre original siempre sigue. Hay cosas que no lo podemos leer nosotros, pero ellos sí. Así es. Entonces, vamos a ir otra vez el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Lo más importante para nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento es saber cómo Jesús hablaba del misterio de Dios. Jesús y los apóstoles, según la costumbre judía, en aquel tiempo nunca pronunciaban el nombre de Yahweh o Jehová. Siempre leían la Biblia diciendo Adonai, el Señor, para indicar el nombre propio de Dios. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, como les había mencionado. Por eso encontramos que en el Nuevo Testamento las palabras Kyrios, que es el Señor, que es la traducción de Adonai. Ahora puede regresar otra vez con Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Pero también Jesús nos introdujo también una novedad en las costumbres religiosas y cómo nombró a Dios. Les mencioné anteriormente como Padre. Te alabo, Padre, Señor, Señor del cielo y de la tierra. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por esto los judíos tenían ganas de matarlo. ¿Por qué? Porque él llamaba a Dios Padre, haciéndose igual que él. Él era el mismo, pero ellos no lo entendían. Ahora, además, Jesús nos enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo. Por eso, ore ustedes así. Y lo podemos leer en Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos. Y podemos recordar lo que más sigue. ¿Verdad? Ahora, el nombre más hermoso que podemos dar a Dios es Padre nuestro. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Decir, como el nombre de Dios o como Elohim. Vamos, no entremos ya con tanto tecnicismo, porque suena un poquito muy técnico, ¿verdad? Al final, en nuestros corazones entendemos y comprendemos perfectamente a quién nos dirigimos cuando decimos Dios o Elohim. Ahora ya se sabe el nombre de Elohim, nombrado en los textos originales. ¿Y por qué no se nombraba mucho? Porque eran respeto. Pero para ahora, en la actualidad, nosotros ya entendemos, comprendemos a quién nos dirigimos. ¿Verdad? Ahora, como al principio de la Biblia nos dice que nosotros fuimos creados a su semejanza. Así lo dice. Amén. ¿Verdad? Vamos a utilizar lo mismo que él hizo, excepto sin sus deidades al nivel de nosotros. Entonces sabemos que es un creador, ¿verdad? Entonces aquí sí vamos a ir un poquito y van a ver un poquito en la pantalla. Dios es un creador. ¿Podremos nosotros ser creadores? En este caso hablaré para los ministros y los que somos cabezas de familia. Cuando dije que somos hechas y semejanza a Dios, Él creó la tierra, creó el universo. Ahora, aquí tengo en la pantalla usted cómo está creando su vida.
¿Cuál es su legado que va a dejar? ¿Lleva su vida a una salvación o a una condenación? Nosotros estamos creando un estilo de vida para nuestros hijos, créanlo o no. Ustedes llevan un estilo de vida a sus hijos, que lo van a ir aprendiendo, que cuando ya estén grandes, a que usted diga, no siguió lo que yo les enseñé, créanlo que sí, lo tienen muy en cuenta. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Están creando un estilo de vida para sus hijos. Y no solo para ellos, sino para nosotros también. Ahora el último tema, sección que tengo ahí, para los ministros y líderes, ¿cómo estamos creando al pueblo de Dios? ¿Lo estamos guiando bien? ¿Lo estamos guiando mal? ¿Cómo? ¿Verdad? Ahora, ¿se recuerda la otra palabra que decía que cómo era nuestro Dios, creador, poderoso y fuerte, ¿cierto? Entonces, tenemos poderoso. ¿Ustedes creen que tienen poder también? Sí, les voy a decir que sí. Y les voy a hablar en el ámbito familiar. Sí tenemos. Y el poder de influir a nuestros hijos para una buena enseñanza. O sea, que sí también tenemos poder. Y también, como ministros, tenemos el poder de influenciar a un grupo para bien o para mal. Así es. Ahora, la última parte, que sería fuertes. Seamos fuertes en nuestra fe. Sí, amén. Y no permitamos que nadie nos derrumbe. Gloria a Dios. A pesar que hay prójimos en nuestras congregaciones que su misión es derrumbar tu fortaleza espiritual, hay que mantener nuestra fortaleza y no dejar que nos derrumben. Seamos fuertes y mantengamos nuestras convicciones y enfoque en la mirada de nuestro Padre, que es el único que nos va a ayudar. ¿Verdad? Y el nombre, sé que dirán, lo desglosé de una manera como un poquito pensante. Dije, les iba a dar una advertencia como al principio, advertencia, de poner un poquito de atención, porque si escuchaban parte iba a sonar como que algo contradictorio. Pero si se va poniendo atención, fuimos entendiendo por qué me iba desarrollando de esa manera. O sea, al final aquí lo que vimos es correcto decir Dios o Elohim. Al final, como dije, nosotros sabemos y comprendemos que es el mismo que adoramos, que queremos, excepto que con otra lengua. Pero les puse el ejemplo del acta de nacimiento. Pero al final sabemos a quién nos dirigimos y a quién adoramos. Al creador de todo que nos creó a nosotros mismos. Así es que con eso lo quería dejar a ustedes con este nombre de Elohim. Como les dije, en mi persona lo conocían los nombres egipcios, hasta en esta oportunidad que indagué más y me di cuenta que en los textos originales de ahí previene el nombre de Elohim. Entonces esta va a ser muy cortito. Si es que le doy gracias por escucharme y voy a terminar con una pequeña oración. Padre Celestial, que estás en los cielos, te agradecemos un día más, Señor Jesús. Gracias por permitirme estar acá. Sé que este tema es un poquito más personal, Señor Jesús, porque hablamos de tu persona, de tu nombre, y ese nombre que se ha dejado saber a la humanidad, aunque en uno de los textos dice, este nombre será para siempre. Y nosotros ya lo leímos y lo entendemos y lo comprendemos. Pero ahora, Señor Jesús, aquí estamos dándote gracias y esperando de que cada uno de que está aquí haya recibido o comprendido un poquito la enseñanza que has traído, Señor Jesús. Te agradezco en el nombre del Señor. Amén y amén. Si es que les agradezco por verme escuchado y esperemos el próximo tema, que también va a estar un poquito